Agradecerle además que esté aquí especialmente porque ha sido mamá hace muy poco y ha hecho un esfuerzo muy importante por venir a darnos su conferencia, que va a hablar de la oncología molecular, el análisis de la utilidad de las firmas génicas. Muchas gracias. Bueno, gracias al comité organizador, aunque pertenezco a la unidad funcional, entonces me tocaba de deberes, así que voy a intentar no daros mucho el coñazo porque el tema es difícil. La oncología molecular a los oncólogos nos apasiona, pero realmente al resto de clínicos la verdad es que igual os aburre un poquito. Voy a hacerlo sencillo, ¿vale? En la medida de lo posible. El esquema que voy a seguir, un poquito haré una pequeña introducción acerca del manejo del cáncer de mama precoz, y a continuación pues me centraré en lo que es la farmacogenómica y los avances que hemos conseguido con la nueva clasificación molecular del cáncer de mama, y el tema en sí, que son las nuevas firmas génicas, es decir, análisis que hacemos en las muestras tumorales para ver exactamente qué perfil genético tiene el tumor y hasta qué punto va a ser agresivo y va a recaer con metástasis a distancia en poquito tiempo, para tener a las pacientes o más vigiladas o ser más agresivos, que es lo que nos gusta a los oncólogos. Bueno, centrémonos. El cáncer de mama en cifras, ¿no? Es la principal causa de muerte, unas 6.000 muertes al año, y la incidencia son unos 16.000, es decir, que una de cada 10 mujeres de las que estamos aquí vamos a padecer un cáncer de mama. Los factores de riesgo pues son el sexo femenino, la edad superior a los 50 años, la historia familiar, la disminución de la fertilidad, la obesidad, el alcohol, los anticonceptivos y la terapia hormonal sustitutoria. A día de hoy, las modificaciones en la dieta y en lo que sería el estilo de vida y todo lo relacionado con el insulin growth factor es lo que está dando más publicaciones y con lo que creemos que probablemente podamos mejorar la prevención primaria en cáncer de mama. La supervivencia afortunadamente es alta, como sabemos pues al año el 94% de nuestras pacientes están vivas y a los 5 años casi el 78%. Los factores implicados pues son el diagnóstico precoz y la mamografía de screening y los tratamientos multidisciplinares con cirugía, quimioterapia adyuvante, radioterapia y hormonoterapia, que la verdad es que los combinamos, los secuenciamos, los ponemos uno delante, otros detrás y cada vez somos más personalizados en el tratamiento. Como ven bajo en la gráfica, pues los estadios iniciales tienen una supervivencia muy buena a 5 años y afortunadamente son los pacientes que vemos en la práctica clínica, en los estadios 1, incluso los in situ, y estamos moviéndonos ahí. Este sería el porcentaje de la práctica clínica por estadios. Como veis, el estadio 1 y el estadio 2 hasta ganglios afectos pues son los que más vemos en la práctica clínica, pero hay que tener en cuenta que de cada 100 mujeres jóvenes con cáncer de mama precoz a las que operamos, solo con la cirugía y con la radio, 80 estarían curadas. Y ya prácticamente el 70% de estas las sometemos además a quimioterapia con todas las secuelas que eso supone y los efectos secundarios durante 6 meses, como podría ser la alopecia, que es algo que nuestras pacientes pues lo viven mucho y como luego recordaremos en las siguientes mesas, a nivel del tema psicológico, aparte de que el deterioro cognitivo que aparece conforme van siendo más mayores, a partir de 65 años, pues es verdad que hemos quemado neuronas con la quimioterapia y hay un deterioro cognitivo importante, aparte de muchas veces pues una depresión asociada, una astenia que no sabemos exactamente cómo manejar y unos efectos a nivel del rol familiar y de trabajo que a veces no se llegan a recuperar. Entonces estamos hablando de que muchas veces, a pesar de los beneficios de la quimioterapia adyuvante en cuanto a predecir la recaída y la muerte, estamos sometiendo a muchos efectos secundarios a nuestras enfermas. Entonces sobretratamos en gran medida. Si podemos mejorar la selección de pacientes a las que tratar con quimio y evitar esas quimioterapias, aparte de los costes directos e indirectos de la quimioterapia que todos suponéis, pues sobre todo en la calidad de vida de nuestras enfermas. A día de hoy nos basamos en factores pronósticos clínico-patológicos, porque la tecnología de microarrays, que sería la que nos gustaría tener a todos, no está disponible y de momento no está financiada. Disponible está, pero no financiada. Los criterios clásicos del consenso de St. Gallen del 2007 pues nos hacen 3 grupos pronósticos en función de las características clínicas de los tumores, si hay afectación ganglionar, el tamaño tumoral, el grado, la invasión perivascular linfática, la sobreexpresión o amplificación del ER2, los receptores hormonales y en función de cómo se sobreexpresen, y la edad por supuesto, en función de cómo se sobreexpresen distinguimos 3 grupos de riesgo. Las pacientes de bajo riesgo, que en principio son las que solamente tendrían un 10% de riesgo de recidiva, a las que sometemos a tratamiento con hormonoterapia, dado que sobreexpresan el receptor hormonal, y las pacientes de riesgo alto, cuando tienen una probabilidad de recaída superior al 25%, que todas recibirán quimioterapia. Esto es combinando los factores clínicos, que muchas veces lo hacemos a través de sistemas informáticos como el Adjuvan Online, que nos hace la combinación de todo lo que serían estos factores y nos da un porcentaje que a la paciente muchas veces se lo enseñamos incluso en la práctica clínica para decidir
si damos quimioterapia o no, en función de este riesgo de recidiva que se hace a nivel individual. ¿A quién debemos tratar? Como os comentaba, el 70% de las pacientes con cáncer de mama operable en la actualidad está recibiendo quimioterapia, pero un 30% no va a recaer nunca. Entonces tenemos que mejorar la selección nuestra. ¿Qué papel juegan las firmas génicas? Pues es lo que os voy a intentar comentar. La farmacogenómica, concretamente, pues estudia la variabilidad de la expresión génica en respuesta a determinados fármacos. Nos permite identificar genes aislados, mutaciones, deleciones, amplificaciones o supresiones en la muestra tumoral, es decir, de características específicas del tumor que no se dan en las células sanas. Por lo tanto, es una vía abierta de poder ser agresivos solo en el tumor y no en el resto del organismo y evitar así las secuelas, intentar ser pues, más personalizados, más efectivos, con menor toxicidad. Esto es gracias a que el cáncer pues, probablemente tiene una base genética fundamental. Es una alteración en la expresión génica por exceso o por defecto, como hemos visto en la charla anterior. Origina un fenotipo tumoral más agresivo con una capacidad ilimitada de proliferación, con células que aprenden a distribuirse por el cuerpo, llegan a zonas, no sabemos muy bien por qué, muchas veces en cáncer de mama el pulmón y el hueso más favorecidas, llegan, encuentran la nutrición y se quedan, se asientan y empiezan a proliferar. Cuando ya estamos en ese nivel, ya las pacientes no son curables. Entonces tenemos que poner algo o identificar desde el principio cuáles van a ser esos genes sobreexpresados o bien silenciados para atacar directamente al tumor. Estas firmas génicas, en principio, en la actualidad se pueden analizar a través de las técnicas de microarrays o biochips, de manera que podemos analizar en un solo experimento múltiples genes, y es lo que ha dado lo que llamamos la era genómica, ¿no? Y el poder ser más personalizados a la hora de diseñar drogas específicas frente a esos genes. La carcinogénesis en cáncer de mama no es un proceso aislado que se da cuando la paciente metastatiza. O sea, desde el principio existen ya mutaciones, desde la hiperplasia ductal atípica, que muchas veces vamos arrastrando a lo largo de toda la malignización del tumor y sobre todo cuando ya da metástasis a distancia, como la sobreexpresión del ER2. Muchas veces vemos tumores in situ con 3 cruces de ER2. A día de hoy no sabemos lo que significan, pero probablemente igual algo acerca de que ese tumor, gracias a Dios lo hemos quitado porque los in situ los pillamos enseguida por la mamografía, pero muchas veces ese tumor sería el que nos daría problemas a la larga. La nueva clasificación molecular del cáncer de mama en base a estos experimentos y a poder determinar qué genes están sobreexpresados y qué genes están silenciados ha hecho que la clasificación morfológica de microscopio electrónico y de anatomía patológica se haya ido complicando cada vez más. Hemos pasado a la inmunistoquímica gracias a los receptores hormonales y a la sobreexpresión amplificación del ER2 y ahora ya nos movemos con las plataformas genómicas. Sabemos que tumores que son semejantes, que pacientes que tendrían la misma edad, con el mismo estadio, en principio con los mismos factores clínicos, de repente una te recae a los 6 meses y otra no te recae nunca. Son cosas que te planteas, pero si esta señora tenía un tumor de buen pronóstico, tenía receptores hormonales positivos, ha llevado quimio, ha llevado radio, ¿por qué recae? Pues probablemente porque tenga diferencias a nivel molecular. Aunque nos parezcan exactamente iguales, no lo son. Tienen distinta expresión en genes de reparación, en genes de invasividad, en genes de proliferación, en genes de angiogénesis, que van a modificar este comportamiento biológico, que aunque nos parezcan iguales, no lo son. Los primeros estudios que se realizaron en perfiles génicos han determinado una serie de genes modelo con respecto a si amplifican el receptor estrogénico o bien si son receptor estrogénico negativo, que serían los tumores que consideramos basales o los triple negativo. Después está el amplicón ER2, que sabemos que da un perfil de mayor agresividad a los tumores, pero que al mismo tiempo nos ha permitido, dado que es una diana específica, diseñar drogas frente a esto. Sabemos que los tumores tienen distintos perfiles de expresión génica y además se comportan de manera diferente. Los tumores luminales, que serían los tumores en azul, afortunadamente son los que sobreexpresan receptores hormonales y son los de mejor pronóstico. El ER2 sería el que está en rosa, que es un pronóstico intermedio, pero que a día de hoy, gracias a los nuevos diseños de drogas, lo hemos modificado y realmente son pacientes que sobreviven mucho. Y el triple negativo, que sería pues, nuestros deberes que todavía no hemos conseguido porque no tenemos una diana específica. En los servicios de anatomía patológica, después de conocer lo que serían todos los subtipos genéticos, intentamos pues, realmente establecer alguna equivalencia para que en la práctica clínica, ya que no tenemos estas plataformas génicas y no se le puede realizar a todas las pacientes, hasta qué punto existe equivalencias entre la genética y la inmunistoquimia. Sabemos que los receptores hormonales se sobreexpresan en los subtipos luminales
y que realmente son negativos tanto en el ER2 como en el basal-like. Pero afortunadamente el ER2, como tiene su propia diana, pues también es un grupo que lo podemos distinguir bien en la práctica clínica habitual. Entonces, en la práctica clínica habitual nos movemos con 4 tipos de cánceres de mama. Los tumores luminales, que serían los que son hormonosensibles, que como vemos pues el tratamiento adyuvante debería ser con tamoxifeno o con inhibidores de la aromatasa, cuando el estatus es posmenopáusico, sabiendo que disminuyen la tasa de recidiva en un 30%, incluso en el cáncer de mama contralateral de hasta un 40%. Los tumores ER2, que suponen un 20% de los casos en la práctica clínica habitual, que son de rápido crecimiento, son tumores de alto grado en general, que tienen menor expresión de receptores hormonales y que tienen gran sensibilidad a la quimioterapia en combinación con las nuevas drogas como es el trastuzumab o el Herceptin, que todos conocéis, que en principio pues, ha modificado la supervivencia de estas pacientes, no solo en la enfermedad precoz, que es el tema de hoy, sino también en la enfermedad metastásica, y a día de hoy son las más supervivientes. El triple negativo, que es el de Ver, que todavía nos queda, son las pacientes que ni sobreexpresan receptor hormonal ni sobreexpresan ER2. O sea, son pacientes que no tienen diana. A día de hoy son el cajón desastre, donde además sabemos que son tumores que recaen rápidamente, en menos de 6 meses. Muchas pacientes que son muy buenas candidatas a neoadyuvancia porque los tumores son muy grandes y responden fenomenal, aparecen en poquito tiempo con recaídas además a distancia, a nivel hepático, a nivel pulmonar y con mucha carga de enfermedad. Tienen buena respuesta a la quimioterapia, pero es verdad que estamos más pillados, es decir, que realmente con la cuarta o con la quinta línea pues se nos han acabado las drogas. Entonces muchas veces son pacientes en las que el pronóstico pues es muy malo. Con respecto a los nuevos modelos predictivos, es decir, hasta qué punto las firmas génicas nos van a abrir la luz y vamos a saber qué pacientes son esas que aunque parecían iguales realmente son las que van a recaer, pues tenemos 2 perfiles, 2 test genéticos comercializados que son el MammaPrint y el Oncotype, que nos sirven para el diagnóstico. El Oncotype también nos sirve afortunadamente para definir un poquito la resistencia y sensibilidad a la hormonoterapia y a la quimio. Están comercializados, como os digo, pero realmente no tienen validación prospectiva, es decir, que estas técnicas se han aplicado sobre los grandes ensayos y muestras que tenemos de adyuvancia, sobre el NSABP14, ahora los veréis, que están validados retrospectivamente. A día de hoy no tienen un ensayo fase 3 prospectivo con el que podamos sentar una indicación clínica. En las guías americanas ya están asentados como recomendación, pero en la práctica clínica habitual pues todavía no están validados. El Oncotype concretamente es una plataforma génica que analiza RNA mensajero en 21 genes, muestra parafinada, que sería la diferencia con el MammaPrint, que realmente la muestra es en fresco, y los clasifica a las pacientes en 3 grupos de riesgo según el recurrence score, es decir, según una puntuación en la que van validando los genes. Se determinan genes de proliferación, genes del ER2, genes del receptor estrogénico y genes de invasión, aparte de 5 genes de referencia para asumir que la muestra está bien determinada. Se aplica un coeficiente en función de cada sobreexpresión y se adquiere un valor. Este valor define a las pacientes en 3 grupos de riesgo: bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo en función de esta puntuación. Serían candidatas a hacerse estas técnicas realmente las pacientes con estadios iniciales. Son las pacientes que hemos dicho que estamos sobretratando cuando tenemos quimioterapia, es decir, las pacientes con estadio 1 y 2, en las que probablemente solo con la hormonoterapia pues nos quedaríamos contentos. ¿Cuál es la probabilidad de 10 años de recurrencia? Una paciente con un recurrence score alto, pues en principio la recurrencia es del 20% a 10 años. Es decir, el modelo de riesgo que nos propone el Oncotype es un modelo continuo. Nos va definiendo el riesgo que tiene la paciente de recaída a lo largo de los años en función de esta puntuación. Es decir, que podemos mirarlo de forma continua constantemente. Este sería el primero de los análisis que se hizo retrospectivo para ver la validación de la técnica. Se hizo sobre el ensayo americano el B14 en pacientes con ganglios negativos y receptor estrogénico positivo, sobre las 2.800 muestras que tenían inicialmente, donde vimos que el tamoxifeno era muchísimo mejor que el placebo de cara a proteger frente a la recaída a distancia, la recaída local y la supervivencia global. Finalmente se pudo hacer el Oncotype en 675 muestras, siendo la PCR exitosa en 668. Es decir, en esas 668 muestras se definieron los 3 grupos y, como veis, las pacientes con riesgo bajo son las pacientes que tienen la supervivencia libre, riesgo bajo, la supervivencia libre de progresión a distancia mayor que las del riesgo alto. Está aquí en la tabla. A 10 años, las pacientes con alto riesgo, como veis, tienen un índice de recaída a los 10 años de hasta el 30%, es decir, 1 de cada 3
va a recaer a pesar de que sean tumores bajos, tumores receptor hormonal y tumores pequeños. Quiero decirte que realmente es un riesgo que habría que haber probablemente subsanado con quimioterapia, no solo con tamoxifeno. Este es el grupo del americano, también el B20, en principio en ganglios negativos, receptor estrogénico positivo, pero esto sí que ya el ensayo estaba centrado para ver el beneficio de la quimioterapia frente a la hormona, simplemente, y como veis la quimioterapia en el cómputo general de todas las muestras realmente ofrecía un beneficio absoluto de mejoría solamente del 4%. Cuando las pacientes analizamos y les hacemos a las muestras un recurrence score, vemos que las pacientes de bajo riesgo no hay beneficio de administrar quimioterapia. Las del riesgo intermedio, el beneficio ni siquiera es el del cómputo general. Y cuando el paciente tiene un riesgo alto, realmente el beneficio es de hasta un 28% en administrar quimioterapia. Es decir, si de entrada podemos saber qué pacientes se van a beneficiar y van a separarme la gráfica de esta manera, a estas, solo a estas, serán las que les dé toxicidad de quimio. Mientras que el resto de pacientes, que son las que realmente luego hace que el beneficio de la quimio sea solo del 4%, consigan estar sanas solamente con su cirugía y su radioterapia y la hormona durante 5 años. En ganglios positivos se ha validado también lo que es el oncotype, aunque realmente estas pacientes en la práctica clínica habitual, y nosotros aquí, todas las pacientes de ganglios positivos llevan quimioterapia adyuvante. Vemos que en efecto el beneficio además de la quimioterapia siempre es mayor cuando la paciente realmente tiene un alto riesgo por el recurrence score. Cuando las pacientes son de bajo riesgo, aunque tengan ganglios positivos, en teoría la quimioterapia no les haría falta. Este será el ensayo fase 3, el TAILOR-X, el que realmente nos abra la luz con respecto al oncotype para ver hasta qué punto va a ser eficaz el poder realizar esta prueba genética a las pacientes antes de empezar el tratamiento con quimio, y en función de qué recurrence score tengan, pues ya definir el tratamiento hormonal, quimioterápico o quimioterápico y hormonal, dado que estas pacientes son receptor hormonal positivo. El MammaPrint, de forma muy similar, analiza un patrón de 70 genes, también en estadios 1 y 2 con ganglios negativos, es donde se han hecho los ensayos de validación, y es una clasificación dicotómica. En vez de 3 grupos, este hace 2, alto y bajo riesgo. Y recordar que las muestras son en tejido fresco, es decir, que habría que cogerlas desde el principio, no se puede plantear la paciente después hacerlas. En principio, los marcadores, es un marcador pronóstico potente e independiente. Como vemos, pues las ventajas para el subgrupo de pacientes con alto riesgo, para la supervivencia, la ventaja de administrar un tratamiento con quimioterapia, pues siempre va a ser muchísimo mayor, dado que las curvas se separan hasta en un 12% de beneficio absoluto al administrar quimioterapia frente no cuando la paciente tiene un alto riesgo. Este es el MINDAC, que será el ensayo fase 3, que también nos vislumbrará exactamente hasta qué punto el MammaPrint es eficaz como factor pronóstico, es decir, cómo nos va a definir qué paciente va a recaer y cuál no. Es un poco más complejo en el diseño, pero bueno, es porque es alemán, entonces ya sabéis que esto siempre pasa. Tiene hasta 3 randomizaciones, pero vamos, en principio es en función de si además recibe antraciclinas o no, si lleva taxanos, con lo que vamos incrementando el coste de quimioterapia, que es una cosa que no hemos hablado, que estas pacientes ganglios negativos solo llevarían antraciclinas, pero con los nuevos resultados también parece que las pacientes ganglios negativos se benefician de taxanos, es decir, que el coste de quimioterapia estamos hablando ya de unos 12.000 euros, cuando el test genético igual son 2.000, es decir, que el ahorro para el hospital existe, es decir, que además la paciente con quimio va a llevar un coste añadido de frecuentación hospitalaria, de llamadas por teléfono, de neutropenias febriles que precisan de ingreso. Quiero decirte que probablemente con estas pruebas, aunque de inicio nos parezcan más caras, a la larga pues igual sí que nos ofrecen una ventaja. Pero bueno, como yo no soy gestora, tampoco voy a saber de ahí. ¿Qué ventaja nos dan los perfiles moleculares frente a los clínicos? Pues bueno, en principio los clínicos, que eran los que os he enseñado en el cuadro inicial, que serían los del consenso de St. Gallen, nos definían 3 grupos de riesgo. Bondevitger hizo un análisis en función de esto y a las mismas pacientes a las que le aplicaba el microarray le hizo también el St. Gallen. Y como vemos, le salían para las pacientes con mal pronóstico un 60%, mientras que estas pacientes, el cómputo general, cuando se le aplicaban los factores clínicos, eran hasta un 85%. Es decir, que rescatamos a un 25% de pacientes que no se van a beneficiar y van a tener un uso innecesario de la quimioterapia. Del global de la práctica clínica, ¿esto qué supone? Pues supone aproximadamente un 20% de nuestras enfermas, ya que sabemos que los estadios 1 y 2 son los más frecuentes, las pacientes al día de hoy cada vez son menores de 61 años y además que el 50% prácticamente no tiene afectación ganglionar, porque esta población diana para los perfiles genéticos serían los tumores pequeños, de bajo riesgo, en menores de 61 años, sin ganglios y con receptor hormonal positivo.
a la que le vamos a poner una hormona durante 5 años y nos vamos a quedar tranquilos porque le estamos evitando una quimioterapia. En las guías clínicas solamente el Oncotype, ya os digo, en la guía americana, y sería que los pacientes de alto riesgo recibieran quimioterapia, ¿vale? Como vemos, tumores entre 0,5 y 2, que serían los tumores pequeños T1, T2, se considera realizar el análisis génico del Oncotype de 21 genes y en función de cuál es el riesgo, ya directamente decidir solo los de bajo riesgo, terapia hormonal, riesgo intermedio, terapia hormonal siempre y valorar la quimio al criterio del investigador, y las de alto riesgo todas llevan quimioterapia y la hormona durante 5 años. Como conclusiones, pues que se han identificado distintos subtipos de cáncer de mama, que estos subtipos moleculares se corresponden con fenotipos clínicos y existen equivalencias en la inmunohistoquimia y que nos permiten un poco establecer tratamientos más personalizados. A día de hoy en los foros de oncología ya hablamos de enfermedad luminal, enfermedad triple negativa, enfermedad de HER2, directamente no hablamos de cáncer de mama. La quimioterapia adyuvante sabéis que mejora el tiempo hasta la progresión y la supervivencia, pero ¿a quién tratamos? ¿O a quién no sobretratamos? Es lo que habría que plantearse probablemente. Los principales factores pronósticos que empleamos en la actualidad todavía son los clínicos histopatológicos, que hay un uso innecesario de la quimio en determinados subgrupos, pero que las nuevas firmas génicas probablemente son más precisas a la hora de establecer este pronóstico y podrían mejorarnos la selección de pacientes, pero que aún están pendientes de los ensayos fase 3, que son los que nos dan un poquito la luz en la investigación y en la medicina basada en la evidencia. Y esto es todo.